en el dinámico entorno empresarial actual que hoy podemos vivir todos, las organizaciones enfrentan múltiples desafíos legales y técnicos que requieren una gestión experta y proactiva, lo que ha convertido la asesoría jurídica y la consultoría técnica en pilares fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo y la protección de los intereses corporativos. Áreas como el derecho penal, mercantil y civil que decíamos y la propiedad industrial demandan una atención especializada para prevenir riesgos y asegurar la continuidad del negocio. Además, la implementación de sistemas de prevención de riesgos penales y la protección de datos personales son esenciales para salvaguardar la integridad de las empresas y la confianza de sus clientes. Pero, ¿cómo pueden las empresas identificar y gestionar eficazmente sus riesgos legales y técnicos? ¿Qué pasos deben seguir para implementar sistemas que se ajusten a sus necesidades específicas? ¿Cómo pueden las organizaciones mantenerse actualizadas si cabe frente a los constantes cambios legislativos y tecnológicos? Bien, pues para responder estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a la doctora Ángeles Lozano, abogada y fundadora de Gestión Eficaz, una firma especializada en asesoría jurídica y consultoría técnica para empresas que ya lleva algunos años trabajando. Doctora Lozano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Tú eres especialista en derecho penal, ¿no? Sí. Pero también eres especialista en empresas, como sí. Gestión Eficaz, que es la empresa, ¿no? Sí. Que sigue funcionando después de ¿cuántos años? 47 años. Algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? De llevar tantos años trabajando a este nivel, pues dice mucho a vuestro favor. Bueno, nosotros empezamos en el mundo del derecho convencional porque hace 45 años todos estos sistemas evidentemente empezaban a surgir y había unas puntas de lanza en los sistemas anglosajones, pero dentro de lo que es Europa no regían, era un derecho más clásico, más tradicional, más ajustado a las circunstancias del mercado de aquel momento. Uh-huh. Evidentemente sustentado en el derecho romano, nosotros tenemos un derecho poco ágil en lo que es el tema procedimiento, muy complejo en torno a contratos, pero sí que también con unas garantías de defensa muy sólidas, muy potentes. Y nos movíamos en ese entorno jurídico. Yo también soy agente de la propiedad industrial y viví más esta incorporación del mundo de los negocios a los sistemas actuales a través de lo que constituía la propiedad industrial. La propiedad industrial aquí era cuando yo comencé profesionalmente, pues realmente dentro de España éramos 12 profesionales en total, no había más en toda España. En cambio, en los sistemas anglosajones, la protección de la marca, la protección de la idea, la protección de la invención, era un sistema muy sólido. Y empezamos a ir, era muy difícil al cliente convencerle. Aquí cuando cogías un cliente, veía su cartera de negocio, veía sus creaciones, le decías, mire, usted tiene que protegerlas. Como no se salía mucho al mercado exterior, no se veía esa necesidad. Se veía más bien como una oportunidad de negocio para un sector profesional. Le decíamos, no, mire usted, esto es el futuro. Quien no se suba a ese futuro, evidentemente no va a resistir el envite de los avances del mercado que viene. Y los que nos hicieron caso, pues yo tengo el orgullo, evidentemente, de poder saber que hoy se han convertido incluso grandes multinacionales, los ha adquirido, eran pequeños empresarios, sobre todo aquí en Cataluña, la típica empresa media, que era lo que daba el soporte de toda la estructura y toda la riqueza de aquí, y luego les quitaban de las manos esas parcelas de mercados multinacionales que vinieron y realmente, bueno, pues es una satisfacción profesional haber podido pues participar en ese avance y en esa... Así hemos ido desarrollando hasta que realmente el gran vuelco vino aquí en el 2010. En el 2010 hubo un vuelco legislativo, evidentemente la irrupción de toda la legislación comunitaria que es un sedimento que se fue fraguando y se aplicaba, pero en el 2010 irrumpió totalmente en el mercado nacional. Y ahí es donde el sistema legislativo
se convirtió realmente en un vuelco de los principios fundamentales que venía sustentando nuestro derecho romano. Y ahí fue la irrupción de las normas anglosajonas y todos estos sistemas. Al principio, pues toda la profesión realmente... esto no, había sectores que decían, no, esto no prosperará, esto no puede ser porque esto vuelca a los principios. Por ejemplo, yo recuerdo grandes discusiones cuando se estableció pues, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Aquí, en España, tú constituías una sociedad y la empresa en sí nunca podía ser responsable penalmente. Todos los que estudiamos Derecho nos enseñaban que sobre la responsable penal, la persona física, que una persona jurídica nunca podía ser responsable penalmente. ¿Cómo iba? Si la pena máxima de un proceso penal es la pena de cárcel, ¿cómo íbamos a meter en la cárcel a una empresa? Estos eran los razonamientos que nos hacían cuando estábamos en la facultad nuestros grandes maestros catedráticos, ¿no? Y de repente viene una legislación y dice que no, que la persona jurídica puede ser responsable penalmente. Entonces, como penalmente no se la puede meter en la cárcel, se estableció un catálogo de sanciones a través de las cuales se cumplían las penas en la responsabilidad penal, como podía ser el cierre, las multas, cierre parcial e incluso cierre total de la empresa. Y a raíz de ahí, una cadena de responsabilidades en donde ya se implicaba no solo a la cabeza de la empresa, lo que es el consejo de administración, el CEO, el gestor, sino que ahí todos los empleados, todas las personas que intervenían en una cadena de producción o una cadena de ventas o en cualquier proceso empresarial podían tener unas derivaciones penales, siempre y cuando se acreditara que aquello lo habían hecho en beneficio y provecho de aquella propia empresa, con independencia de las propias responsabilidades que pudiera tener si es que lo hubiera hecho a título individual para lucrarse ellos. Y adrede. Y adrede, efectivamente. Y adrede, claro. Entonces, a partir de aquí fue cuando cambió. Llevamos desde 2010. En 2015 se consolida toda esta legislación y empiezan a venir los estándares. Todos conocíamos la normalización y decíamos, no, es que tengo un certificado de calidad, es que tengo un certificado de protección en el trabajo, es que tengo un certificado... Pero las normas certificadas a partir del 2015 empezaron a proliferar. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Ángeles? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y cómo ha cambiado la judicatura, ¿no? En sí también. Bueno, ¿no? Todo esto ha influido evidentemente en la forma de dictar en la Constitución. La Fiscalía fue uno de los primeros organismos que participó en el entendimiento y la aplicación práctica de todas estas variantes dentro de lo que son. ¿Y en la elaboración de los informes también? En la elaboración en la presentación de los informes determinados en un momento determinado, ¿se ajustaron también a la realidad o vivíamos un poquito en el pasado? No, vivimos un periodo corto en el que realmente los juzgados penales... El que no se adaptaba lo perdía. Lo perdía, pero es que en la empresa nos ha pasado lo mismo. Los empresarios nos decían, los abogados empezamos, evidentemente los despachos, las firmas, que nos empezamos a especializar y a profundizar en estas materias. Les decíamos, mirar, hay que cambiar esto, hay que hacerlo así, la responsabilidad, tenés que adoptar un sistema, una metodología, porque ahora la responsabilidad recae en cada una de las personas que participan. Cada una de las personas, pero... No obstante, Ángeles, eso dice mucho de gestión eficaz que sigue trabajando, ¿no? Porque, claro, fuisteis los pioneros, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo pongo gestión eficaz en Internet y aparecéis. Sí. ¿Estáis ahí? Sí, sí. Y con años de experiencia, o sea, que ya las habéis visto de todos los colores. Hemos conocido todo lo que es la transversalidad y la variación y el cambio de lo que es el empresario tradicional, cómo se ha tenido que adaptar y cómo se está adaptando. Y los que se han quedado en el camino. Y los que hoy, por ejemplo, tenemos de autónomos en España, creo que son 3,5 millones de autónomos. Sí, ahora hay una proliferación de autónomos tremendos. Eso es otra cuestión. Otra cuestión, que no están ayudados. Aquí lo que ha pasado es que esto se ha unido a un cambio tecnológico. O sea, se han unido unas variaciones legislativas, nos movemos en unos complejos sistemas regulatorios, pero también ha irrumpido
la industria se ha tecnificado. La revolución industrial y la industria 4B, promovida evidentemente por el Ministerio. Ahora vamos a tener en Barcelona en el mes de enero-febrero uno de los grandes congresos organizado por el Ministerio, que se han celebrado 3, uno en Madrid, otro se celebró el año pasado, me parece que por Málaga, y este año lo celebran en Barcelona. Aquí se va a reunir todo el mundo de la industria tecnológica. Los avances tecnológicos mayores se están centrando y eso está provocando una forma de hacer nuevos negocios, una forma de gestionar de otra forma los negocios. La empresa que quiera constituirse como tal o la que quiere seguir manteniéndose en primera línea, o bien el autónomo que quiera constituir una empresa, debe estar apoyado por esos sistemas nuevos tecnológicos y saber dónde se mete, ¿no? Tener claro la normativa, sí, dónde va a pecar, dónde no va a pecar, porque a veces nos fiamos, pues esto no puede ser así porque entiendo yo que no, por raciocinio, ¿no? Por sentido común. Y el sentido común no es el que más a veces es el más favorable. No, porque a veces no es objetivizado. Hoy tenemos que adaptarnos a las legislaciones. Lo que pasa es que bien que se ha variado y en muchas partes estamos sujetos a una compleja legislación, pero también yo he de decir profesionalmente que nunca he visto tantas facilidades como hay hoy para salir adelante de forma autónoma. Permíteme. Eso está muy bien lo que dices y seguro que es así, ¿no? Pero el autónomo que, por ejemplo, tiene que pagar 41 impuestos, o el que pagamos el resto de la sociedad, 41 impuestos que tenemos a nivel nacional, ¿no? Sí. En Cataluña son los que pagamos más impuestos de todas las comunidades autónomas, sí, ¿no? Pero 41 impuestos. Entonces, si hacemos un poco de mirada hacia atrás y nos vamos, pues no sé, hace 50 años o 60 o 40, ¿no? El autónomo o el empresario no tenía tantos impuestos. Había trabajo, había más salidas profesionales, no había tanto desarrollo desde el punto de vista tecnológico porque no era el momento, pero no había tanto paro. 800.000, 1 millón como También mucho. No éramos tantos. Bueno, pero tampoco habían tantas empresas, Ángeles. Entonces, yo creo que hay mucha más facilidad. Yo que ¿sí? He puesto en marcha muchas empresas ¿sí? autónomas. Antes costaba casi el mismo trabajo que ahora, pero con unos medios tecnológicos. Es una opinión personal. Evidentemente, como decimos en el mundo del derecho, sujeta a cualquier opinión más autorizada que la mía. Pero no es más difícil antes que ahora. Ahora hay mucha más facilidad. Si hubiéramos tenido los que empezamos un negocio, yo empecé como autónoma, creé una firma, pero empecé sola con una compañera. Cuando terminé la carrera, abrimos un despachito pequeño y ahí nos pusimos las dos y hacíamos las dos de todo. Luego ya fuimos cogiendo personal y ahí fuimos, bueno, pues creciendo. Pero nosotros pagamos una fortuna para podernos legalizar como autónomas. Yo me acuerdo que tuve que pedir dinero a mis padres, porque si no hubiera tenido que empezar ya con un préstamo bancario. Tuve la suerte de que me lo pudieron facilitar para emprender esa carrera, pero yo me acuerdo de haber tenido que pagar simplemente de fianza para colegiarme 25.000 pesetas del año 1978. Era una auténtica fortuna pagar 25.000 pesetas. A fondo perdido, que yo nunca las he podido quitar hasta que no me jubile y me retire del colegio. Y aparte teníamos que pagar la mutualidad y aparte teníamos que pagar nuestros impuestos correspondientes. Pero ahora tenemos más impuestos. Tenemos más impuestos, pero también tenemos más facilidad. Sí. Lo que pasa es que la presión impositiva no era la misma. Eso sí que es cierto. Nadie se preocupaba de los impuestos porque nadie pensaba y tenía el temor de que un requerimiento de la agencia tributaria, yo creo que lo que son mayores son las sanciones, no la presión impositiva, sino las sanciones que las persiguen ferozmente y además han aumentado en gran medida. Hoy día las multas que te pueden poner porque te saltas un IVA o porque no saques una licencia fiscal o porque comas cualquier trámite o omitas cualquier trámite, evidentemente pueden hacer tambalear tu negocio. Puede ser por protección de datos, puede ser por vía penal. Lo que tenemos hoy es una mayor presión
una presión enorme, impositiva y sancionadora en todos los ámbitos, en el administrativo, en el penal, en el tributario. A mí no me gusta hablar de ciertas cosas como de política y del pasado porque hay cosas que sí que interesan, ¿no? Para no repetir la película, no repetir la historia, y hay otras que interesan pues para decir, caramba, en otro tiempo fue mejor, no, pues, o sí, no, nunca se sabe porque hay que vivir en el contexto. El día a día, en hay el contexto. Que ver en aquel momento, o sea, no se puede criticar desde la lejanía, ¿no? Pero mucha gente dice, y con perdón, ¿no? La época de Franco, por ejemplo, ¿no? Habían casas, se hizo mucha cosa después de una guerra civil y tal. No habían impuestos de esta magnitud, no había tanta presión impositiva. Y no habían tantos impuestos, ¿no? Ahora hay impuestos por todo, o sea, por todo. Incluso si papá, que ha estado pagando toda la vida su casa, su hipoteca, y te deja su casa en herencia, después de haber pagado impuestos, intereses, IBIs, etcétera, 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 llega el día que te pasa su casa, por ejemplo, su herencia, y el hijo no puede quedarse en la casa porque tiene que pagar los derechos de transmisión. Porque y aparte vale las plusvalías. La plusvalía. Entonces no me puedo porque tengo que pagar 20 o 30.000 que no tengo, me quedo sin casa de algo que ya está pagado por mi padre. Quiero decir que ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de impuestos, por muy bien que nos vaya en el resto, ¿no? Tendrían que estar abolidos, o sea, porque ya se ha pagado lo suficiente, ya el Estado ya ha chupado, con perdón, cierto. ya nos ha devorado bastante, ¿no? El tema de los IVAs, por ejemplo, antes no habían IVAs. Claro. ¿No? ¿Qué pasa? Bueno. Hay países que no tienen IVA y funcionan perfectamente. Hay más, hay españoles en empresarios que facturan en otros países, bueno, porque no hay IVA. Entonces, incluso le sale mejor y más a cuenta, pues, no sé, Bélgica, por ejemplo. ¿No? Bueno, pero eso ahí nos vamos a meter en un... Sí, pero quiero decir que en comparativa con otros países, ¿no? Sí. Que antes, hablando de Santillana para no repetir el pasado, y no hablo de tendencias políticas, sino hablo simplemente de sociológicamente. Sociológicamente, dices, ¿cómo puede ser si antes habíamos pasado una posguerra, estaba todo destruido, no había nada, no había dinero, no había nada? España generaba trabajo, generaba acciones, somos lo que somos gracias al pasado. Sí. Evidentemente. Gracias a la gente que ha venido de otras comunidades a Cataluña y ha hecho crecer. Y nos guste o no nos guste, si analizamos objetivamente, aquello se hizo bien en aquel momento. Claro, nos guste. Era un país destruido, no tenía nada. Exacto. Y se incentivó, evidentemente, con unos planes. ¿Por qué? Porque hubo personas, evidentemente, muy bien formadas allí, porque lo que hicieron, la Constitución de la Seguridad Social. Por ejemplo, que tenemos un sistema sanitario que es un ejemplo a nivel mundial y que tenemos el problema ahora de frenar el turismo sanitario, que es que la gente viene aquí de vacaciones y si quiere ser atendido en los centros, porque la calidad de la sanidad en España es un ejemplo a nivel mundial. Bueno, eso se constituyó. Las 14 pagas. Las 14 pagas. Los derechos laborales, nunca ha habido unos derechos laborales como los que se constituyeron en el derecho a la mujer, época. Por ejemplo. El derecho a la mujer también, sí. Existía una gran protección. Con un sentido paternalista que hoy no se lleva y que tiende, evidentemente, a evolucionar, pero sí que tenía unos derechos reconocidos y nunca era una sociedad matriarcal y nunca se ha tenido tanto respeto a la mujer, porque hoy la violencia de género se está teniendo que atajar porque evidentemente hay un progreso y un aumento, pero alarmante, realmente alarmante. Pero bueno, eso ha sido el desarrollo de una circunstancia histórica que se hizo bien, que tenemos que reconocer, pese a que les gusten a unas personas más o menos la tendencia o la ideología del gobierno que en aquel momento hizo aquella reforma, pero aquello se hizo bien, sentó las bases y hoy se ha ido evolucionando, pero no podemos tampoco comparar. Difícil fue por aquella época, porque si habláramos, yo he hablado con muchas personas mayores, entre ellos mis abuelos, y fueron personas que tuvieron que hacer un gran esfuerzo y les costó mucho trabajo salir adelante. Era muy difícil encontrar trabajo y la gente, además eran trabajos de poca calidad.
gracias a Dios y suerte, hemos ido avanzando, tenemos una nación rica, con muchos defectos, no nos gustan. Rica, pero endeudada. Endeudada porque, España, vamos a ver, la gestión política quizá no ha sido correcto. lo buena que hubiera tenido que ser, porque no tendría por qué haber estas con deudas. tanto dinero que se genera en España, ¿no? Ni más ni menos. Ni o sea, más, ni que menos. eso ya son fallos, pues eso de la política de gestión económica. No obstante, si... Que es muy criticable. Ángeles, si... no podemos repetir lo que vivimos para que sí. O al menos aprender de lo que se hizo, bien sí. o mal, pero sobre todo de lo bien que se hizo. Sí. No se aprende por miedo a comparativas, ¿no? No repito aquello porque me van a comparar con, o no hago aquello porque van a decir que yo estoy en una tendencia o estoy en otra, ¿no? O sea, no se mira ese derecho común, permíteme la expresión, ¿verdad? Sino se mira un derecho político y particular, ¿no? Partidista, ¿no? El derecho común, por ejemplo, en España, desde Berenguer I, sí. Todavía creo que las observancias están ahí. Sí, señor, sí, ¿no? Señor. Y además es la base de todo esto que estamos hablando. Y dijésemos, son las premisas sobre las que se sentaron estos derechos y estos sistemas en que actualmente están volviendo a florecer, que es la costumbre, los usos, por sociedades, por gremios, por sectores concretos de actividad, y es algo que se está volviendo. ¿Ves? No todo lo pasado fue malo. No todo lo pasado fue malo. Por eso digo, ni ahora estamos tan mal y aquellos estaban tan bien, tampoco. Siempre ha sido difícil abrirse camino en la vida y lo seguirá siendo. Y cuanto más seamos, lo que sí que creo que actualmente lo que sí que tenemos es una presión impositiva excesiva, que tendríamos que copiar de otros países que no necesitan esta presión para tener una recaudación, que evidentemente dentro de todos los estados tiene que haber unos sistemas de recaudación. ¿Por qué? Porque es el sostenimiento del bien común. Pero hoy día aquí tenemos un exceso de presión impositiva. Pero además coercitivamente. La gente tiene un miedo horroroso. Claro. Lo notas en los despachos profesionales. Están asustados, ¿no? Eso no. Oiga, por favor, tal. Vamos a ver, no se puede vivir en el desarrollo de un negocio con ese miedo. La empresa se tiene que llevar como en tu casa, la tienes que llevar desahogada, tienes que estar tranquilo, tienes que estar por la gestión de ese negocio. Y entonces, bueno, las circunstancias actuales es lo que ha creado ese miedo, ese pavor, esa sensación de que todo es muy difícil, pero yo manifiesto y ratifico lo que ya he dicho, que evidentemente nunca he visto tanta facilidad, no he visto nunca los ayuntamientos que estén tan bien preparados y estén dando tanta facilidad al emprendedor. Cursos, clases, subvenciones, ayudas, sponsorizaciones y mentorizaciones para poner en marcha el negocio. Yo me pregunto, ¿cuánto lo hemos tenido yo me eso? Pregunto, Ángeles, porque hace 20 años atrás o 25, la seguridad social no estaba mecanizada, sí. No estaba el ordenador y todo se hacía a mano. Sí. Y algunas cosas, apuntes, pues no se hacían lo suficiente, ¿no? Hay gente que ha cotizado años que no les aparece después en la vida laboral. ¿Y eso por qué? Pues porque alguien no marcó en su día o se perdió. O sea, ahora el funcionario que tenía que poner las nóminas no y llevar, pues no lo hizo bien y no lo registró. Pero explícaselo eso a alguien que resulta que le han dicho que tiene 6 años o 7 u 8 que no ha cotizado. ¿Cómo no? Yo lo he cotizado, pero no puede demostrarlo de ninguna manera porque han pasado años. Porque aquello estaba de forma... Yo conozco, sobre todo en el sector médico, conozco algunos casos, por ejemplo, pues que ¡qué tremendo! Y los variaban, dijéramos, empezaban en un pueblecito, pero luego iban a una capital, luego iban a otro. Esto en el sector de los maestros también, en enseñanza, personas en judicatura, personas, funcionarios o profesionales privados que su ejercicio profesional lo desarrollaban, era habitual desarrollarlo en diferentes localidades. ¿Cómo demuestra y puestos? Esa persona, por ejemplo, que estuvo cotizando? Lo ha perdido. Tiene que trabajar más. No es un caso normal. Normalmente, bueno, o sea, lo habitual, pero hay. Pero sobre todo en
Yo he conocido casos médicos que a lo mejor han trabajado un mes en Badajoz y 3 en un pueblecito de allí de Salamanca o de Andalucía, y a lo mejor estaban nada más que un mes y aquel mes luego no aparece. O sea que si hoy tocamos una tecla y apagamos el ordenador central, ¿no? Sí. Aquello que una debacle, ¿no? Sí. Se rompen todos los archivos o viene una onda electromagnética del sol y fulmina los ordenadores generales, no solamente los de casa, sino todos, donde está toda la información. ¿Qué haría el mundo? ¿Qué harían las Normalmente hay unas garantías. Aquí ya interviene la Ley de Seguridad de la Información, la protección de datos. Sí, pero tú imagínate, Ángeles, qué debacle, ¿no? O sea, normalmente hay copias de seguridad. Sí, pero tú imagínate, aquí en la radio tenemos un aparato que lo pones cerca y borra todo. Sí. Pues tú imagínate que una descarga, no sé, electromagnética del sol. Una quiebra de seguridad, un ataque informático. Sí, eso estamos expuestos cualquier empresa. ¡Pam! Y todo lo que hay guardado, archivado en cámaras, todo, una brecha de seguridad puede se va todo al traste. Volveríamos casi a la edad de piedra. Entonces, el que diga, no, esta es mi casa, no, esa era mía. ¿Cómo que era? No, si yo vivo, no. O sea, el ocupa no, ahora ya todos seríamos ocupas. Qué tristeza, por otra parte, que pensemos en cataclismos para pensar que mi problema se va a solucionar. Pero no hace falta llegar a cataclismos. Realmente la tecnología hoy estamos informatizados en alto grado. Y entonces un problema es la seguridad de la información. La seguridad de la información y el guardar esa información de manera segura es uno de los principales motivos de quebraderos de cabeza de las empresas y sobre todo de las administraciones públicas. Sin embargo, no das permiso para nada y te bombardean cuando compras algo por internet o no te has fijado y no das permiso para que tu compra esté acompañada de otras o que se avisen a otras empresas. Y bueno, y todo el mundo te envía información porque has comprado una cosa y luego te venden, no sé, desde comprar una silla hasta comprar un lápiz, ¿no? Bueno, está cobrando una gran importancia todo lo que constituye protección de datos, seguridad de la información, precisamente porque estamos en unos sistemas incipientes. Piensa que esto no llevamos aproximadamente con una tendencia fuerte 10 años, y yo diría que en estos 5 últimos años es cuando se está informatizando absolutamente todo. Lo que está claro es que si alguien quiere montar una empresa o es autónomo y quiere ponerse al día, Gestión Eficaz les echará una mano, seguro, porque para eso les hemos traído este programa de radio. No para hablar de hacer publicidad de Gestión Eficaz, pero sí para hablar de los requisitos, para hablar de cómo anda el mundo, porque España... somos casi 50 millones de habitantes, 47 o 48 millones, por ahí andamos. Pero, sin embargo, somos un país minoritario si lo comparamos en población que Alemania, ¿no? Sin embargo, tenemos más que el doble de políticos o de funcionarios. Tú dices muy bien, ¿no? Porque está todo muy adaptado. Pero yo creo que sobran funcionarios por todos los lados, ¿no? No se está Pagamos 17 veces lo mismo. Bueno, es que algo está fallando, ¿no? Pagamos 17 veces, duplicamos en muchas administraciones el costo. ¿Por qué? Porque estamos pagando los servicios centrales de la administración central, los autonómicos y los locales. Es tremendo. Eso es tremendo. Claro, dices, eso es un coste impositivo que tenemos que soportar para mantener. Pero tenemos que pagarlos todos, los que trabajamos. Lógicamente. Claro, pues eso yo no creo que esté bien, y menos cuando hay tanta cara dura dentro de la política, y permíteme que haga un pequeño paréntesis, ¿no? Porque dicen, no, yo llego a la política porque yo quiero defender al pueblo, ¿no? Yo quiero contribuir, y nos rompemos las vestiduras y encuentras a políticos que dicen, en principio yo creo que defendemos al pueblo día a día todos los que trabajamos. Correcto. Que somos los que nos rompemos la espalda sin pedir nada a cambio. Correcto. Yo siempre y no hacemos nuestro modus vivendi de la política. De la política. Bien, yo siempre digo que no quiero meterme con los políticos que cumplen su misión. Faltaría más. Y evidentemente los hay fabulosos y son necesarios. Sobre todo pero yo creo que los que nos partimos la espalda todos los días somos los que trabajamos. Sobre todo los que son eurodiputados, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que un eurodiputado puede ir a firmar cada día a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche,
firma, bien, y solamente por el hecho de firmar, conforme que ha comparecido, ese día creo que son entre 250 o 350 euros por día, solamente por ir a firmar. Eso son más de 5.000, 6.000 euros cada mes, sin hacer nada más. Luego tendrá lo que tenga que tener. Este tipo de cosas, o montar delegaciones Yo quiero ser eurodiputado. O montar cosas así, claro, habla de que hay más funcionarios que en Alemania, ¿no? Sí, pues, hay un exceso de funcionariado. Si esto, claro, no me extraña que tengamos que pagar tantos impuestos, más que Alemania, ¿no? Porque hay que pagar a toda esta gente. Pero es que nunca vamos a salir de una deuda pública que tenemos con el Banco Central. Por eso la presión impositiva es tan brutal. Bueno, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso. Pues evidentemente es que las administraciones se tendrían que reorganizar. Y de hecho se está empezando a hacer, o sea, yo quiero ser positiva porque veo un punto de luz al final de la oscuridad. En la oscuridad. Vamos a ver. Por ejemplo, la seguridad social hoy día está dando la gestión a empresa privada de sus consultorios, de sus hospitales. ¿Por qué? Porque teníamos una sanidad ejemplar, con unos médicos perfectos, una estructura perfecta, pero de desorganización interna era un desastre. ¿Cómo se está solucionando? Pues se está solucionando dándolo a empresas privadas. Hombre, teniendo un ministerio que su presidente, su ministra o ministro no tiene nada que ver con la medicina. Bueno, es que para la gestión del ministerio, vamos a ver, si la ministra tiene un buen gabinete en lo que necesita para conocimientos médicos puntero, Ángeles, lo que necesita saber es gestión. Claro, pero es que si estamos en esa línea, el presidente del gobierno, que no es una maravilla de presidente, tiene 800 o 900 asesores que deben de ser todos muy malos porque así nos va en España. Pues que coja menos asesores. La pero más experiencia nos está demostrando que sí, que evidentemente que no necesitaría tantos porque con unos cuantos buenos de verdad tendría suficiente. No tendríamos que pagar tanto. No tendríamos que pagar tanto y estaríamos mucho mejor gestionados. Dios mío. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Gestión Eficaz tiene una página web, ¿no? Sí. Sí, sí. Dámela. Hoy es imprescindible. Hoy vivimos en nuestro escaparate en la red, son nuestras páginas web. Imagínate que después de toda la charla me dijeras, no tengo página web. Sí, tenemos, sí. ¿Cuál es? Mira, www.gestioneficaz.net. .net. Sí. Pues Ángeles Lozano, doctora honoris causa. Felicidades por ese doctorado y que además creo que te lo has ganado. A pulso, porque son muchos años de trabajo, de buena labor. De esfuerzo profesional. Del que estoy muy orgullosa. Y sigues contenta. Y estoy contentísima, además. Así se te ve. Me alegro mucho, Pedro, de haber estado contigo y haber podido compartir contigo este espacio. Muchísimas gracias. A ti, por favor. Hasta siempre, doctora. Igualmente. Un abrazo. Adiós.